que hace el laboratorio, parte del equipamiento que tenemos, y si tienen alguna otra pregunta relacionada con eso, también entonces van a tener la oportunidad de hacer. ¿De acuerdo? Así que, por aquí. Son dos. ¿Cuáles son los electromecánicos? 3. Eso es muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Y porque soy electromecánico, mención eléctrica. El ingeniero es electromecánico, pero mención electrónica. Ahí, no hay mecánicos. En la UAS tenemos mecánicos también. Las menciones ya no existen, son generales, generalmente. Entonces, ellos luego van a hacer por lo que es su estudio continuado, las especializaciones por rama. Especialización. Sí, Perfecto. correcto. Bueno, pues dejo la palabra aquí al ingeniero Durán para que nos explique un poquito de cuáles son las tareas que hacemos aquí en el laboratorio y así un pequeño overview sobre los equipos que tenemos y en qué podemos nosotros servir a la industria y a ustedes. Excelente. Como Hamlet le dice, mi nombre es Carlos Durán. Soy también de una carrera afín a de ustedes. Ustedes vinieron hoy, ¿me puede decir alguien aleatorio por qué vinieron acá hoy? O sea, ¿qué quieren llevarse? ¿Qué quieren aprender? Alguien, no importa, lo quiera. No hablen todos juntos, por favor. Diga usted. No, queremos aprender, por lo menos de mi parte, supongo que el grupo también, cómo se las normativas para estandarizar la calidad en algo. Okay. ¿Y alguno de ustedes tiene la intención de saber qué es metrología o saben de antemano qué es eso? Metrología. Pero estoy tratando de saberlo, pero no saber. No tienen idea. ¿Y qué asignatura están cursando ahora mismo? No, la asignatura que están cursando por la que vinieron a este lugar. Algunos vinieron por gestión de proyectos, Correcto. otros por transferencia de calor. Ok, perfecto. Excelente, miren. Ustedes están en el laboratorio de temperatura del Indocal. Antes de hablarle de eso, Indocal es el Instituto Nacional de Meteorología del país, de República Dominicana. Todos los países tienen un instituto como el Indocal. Todos los países. Si yo le puedo mencionar algunos, por ejemplo en España existe el CEN, que significa Centro Español de Meteorología. Aquí se llama Indocal. En México se llama CENAM, Centro Nacional de Meteorología. Esas son las siglas, CENAM. En Estados Unidos está el NIST, también es el INMDI. Y en fin, todos los países tienen un instituto como este. El Indocal tiene múltiples funciones, dentro de las cuales ya ustedes mencionaron algunos. Son de donde salen los reglamentos y las normas que van a definir cuál es el proceder en el tema de metrología del país. Por ejemplo, una de las funciones de la metrología en sentido general, vamos a decirle la más común que nosotros vemos a diario, es la de producir el comercio justo y salvaguardar la integridad de la salud de los ciudadanos. ¿Me están siguiendo? Por ejemplo, cuando hablamos de comercio justo, nosotros podríamos hablar del caso de cuando ustedes van a comprar gasolina, hay una persona que le dispensa gasolina, ¿verdad que sí? Entonces esa gasolina siempre va a existir un margen de error, una incertidumbre que o podría beneficiar al que la está comprando o podría beneficiar al que se le está vendiendo. Entonces, ¿qué hace Indocal? Indocal, como es el responsable de asegurarse de que ni usted lo engañe ni usted engañe al que está vendiéndolo, él define estándares, o sea, ¿entienden? Reglamentos. Entonces se hacen verificaciones continuas para verificar si no fue que truquearon la máquina o si la máquina está dando problemas, para evitar ese tipo de cosas. Cuando yo digo integridad en cuanto a salud, por ejemplo, aquí el laboratorio da uno de los servicios que se llama examen de aprobación de modelo.
cuando ustedes van a un médico y tiene fiebre, lo primero que hacen, ¿alguien sabe qué es? Le miden la temperatura. Nosotros aquí, miren esto, todos esos son termómetros que han entrado al país, faltan más, pero son algunos. Siempre que un termómetro va a entrar al país y no está registrado, no se ha probado, el que lo va a traer al país tiene primero que entregar una muestra. Lo que ustedes ven ahí son muestras. Nosotros le hacemos ensayos para asegurarnos de que en el entorno de trabajo el equipo va a funcionar íntegramente, o sea, que va a medir la temperatura idónea. Si el equipo no mide bien, no hace lo que tiene que hacer, simplemente el Indocal rechaza el modelo y no se le permite la entrada al país. Es una práctica que está comenzando nueva, no es vieja. Y básicamente lo que se quiere asegurar por ahí es que cuando una persona va a un hospital, el Estado puede garantizar de que con el termómetro que se está midiendo la temperatura está dando un valor exacto. Porque imagínense que la temperatura que mide el termómetro no se corresponda con la que la persona tiene. Dijo que no tiene fiebre, la persona tiene fiebre. Entonces a la persona no le dan la dosis de medicamento que necesita. Y en consecuencia eso va a llevar a un asunto grave. Puede la persona hasta morir inclusive. Imagínense el caso del niño, de un pequeñín. En función de los valores se toman decisiones. Son decisiones financieras o decisiones de una dosis. O sea, una medida conlleva a una decisión. Bien. Para hablarle específicamente del laboratorio de temperatura, nosotros como laboratorio tenemos básicamente dos servicios que ofrecemos. El número uno y el principal es calibración. ¿Alguien sabe qué es calibración? Acá. Pueden decir lo que sea, no importa. Diga usted. Calibración no sería comparar algo ya establecido con otro que no tiene un margen y ver si se acerca o está igual a la medida. Por ahí va la definición. La definición es un poco más compleja, pero la que usted tiene es aceptable. ¿Alguien más tiene una idea? ¿O son tímidos, no quieren hablar? Diga usted. Comparar medidas a través de patrones. Correcto. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos acá. Cuando decimos calibrar, nosotros hacemos, vamos a poner el caso de este equipo. ¿Saben lo que es ese equipo? Es un industrial. Le hago la pregunta porque en el tiempo que tengo trabajando acá, hay una chica que viene siempre a calibrar el termómetro de este tipo, que es industrial, para asegurar el proceso de calidad. Bueno, esto es un equipo que se utiliza para medir la temperatura a los cárnicos. Se le mide la temperatura a una pierna de cerdo que está en refrigerador, o en fin, carne, queso. Y eso define parámetros de calidad del producto. ¿Verdad? Este equipo se utiliza en la industria para hacer lo que le estoy diciendo que básicamente se hace. Medirle la temperatura a carne, lácteos y ese tipo de cosas. Si ese equipo no mide bien y la temperatura de conservación es una temperatura que debe ser estricta, ¿qué va a pasar cuando las personas vendan ese producto? No va a tener la calidad. Puede ser también que una persona se enferme, que usted le esté vendiendo un producto que esté por encima del parámetro de los virógenos, de los patógenos, y por eso ya usted le está provocando una enfermedad, ¿verdad? Se está propagando una enfermedad, y simplemente quien se tomó una decisión en base a este que está acá. ¿Qué hace la chica que le digo, que es industrial? Ella trae sus patrones, que serían estos equipos, o sea, el equipo con el que ella trabaja, y nos pide a nosotros que se lo calibremos. Cuando calibramos, lo que hacemos es, como dicen ustedes, nosotros tenemos un equipo que es de una jerarquía superior a esta, o sea que es un patrón, así le llaman. Y uno de los compromisos del Indocal es salvaguardar los patrones del país. Bien, o sea, nosotros tenemos la referencia del país. Entonces, se hacen las comparaciones, se ven cuáles son los errores, cómo mide este con respecto al otro. Y simplemente en este caso lo que se hace es que uno dice, mira, cuando él medía 10 grados, el patrón decía que era 9.8. Entonces, date de cuenta que hay un error de 0.2. Bien,
¿Entendieron el concepto? Es uno de los servicios que hacemos acá. Otro servicio que hacemos es el servicio de examen de aprobación de modelo. Y ese servicio consiste en someter a pruebas los instrumentos que se van a utilizar en el sector salud, dígase termómetros específicamente, no hay más, pero aquí solamente termómetros. Entonces, se someten a pruebas, se contrastan contra una norma internacional, que de ahí sale un reglamento que es nacional, y se hacen un sinnúmero de pruebas, y si el equipo no cumple, Indocal tiene el compromiso de decirle a la persona que lo está importando o que lo va a importar, ese equipo no cumple, no lo puede entrar al país. ¿Entienden? Muy bien. Vamos entonces a explicarle un poquito de los equipos que tenemos. ¿De acuerdo? Lo que ustedes ven acá son nuestros patrones preliminarios. Ustedes ya mencionaron la palabra patrón. Un patrón es una referencia, algo con el cual se va a medir o comparar otra cosa. Bien. Y hay patrones en toda la escala de la vida, hay un patrón. ¿Verdad que sí? Muchos de ustedes tal vez estudian porque vieron un patrón de alguien que haciendo eso llegó a un resultado y ustedes quieren ese resultado. Entonces así son los patrones. Aquí tenemos lo que se llaman celdas. Las celdas se usan básicamente son patrones primarios que producen, o sea, provocan una temperatura, o sea, cuando se da un evento específico de la naturaleza, ellos generan una temperatura, o se establecen una temperatura. Por ejemplo, ustedes tienen aquí lo que es el mercurio. El mercurio es un metal líquido a temperatura ambiente, ¿verdad que sí? Entonces aquí, en esa celda, ustedes tienen mercurio presurizado a una presión tal, lo de termodinámica me van a entender, que cuando ustedes logran una temperatura especificada, se va a producir mercurio en 3 estados: sólido, líquido y gas. Vapor de mercurio, líquido de mercurio y mercurio solidificado. Y a eso le llaman punto triple de mercurio, y se da una temperatura de 38.8344. O sea, cuando esa temperatura llega, el mercurio se establece en esos 3 estados y se genera una temperatura súper estable. ¿Entendieron eso? Este es un punto triple fijo, pero hay también otros puntos que son punto doble, como es el caso del punto de solidificación del zinc, es una celda de zinc, o el punto de solidificación del estaño. Hay otros puntos fijos, como el punto de solidificación del indio, que está en esta celda, acá, es lo mismo, básicamente se parece, y el punto de fusión del galio. Cuando ustedes ven que yo mencioné aquí punto triple, y te estoy mencionando punto de fusión, punto de solidificación. Lo que pasa es que también hay estado en la naturaleza, por ejemplo en el agua. Si yo, por ejemplo, pongo a hervir agua a una atmósfera, que es la presión atmosférica, ¿verdad? ¿Cuál es la temperatura máxima que marcaría el termómetro si el agua está hirviendo? Cuando comienza la bulla. 100 grados. 100 grados. ¿Por qué no puede marcar más? Porque ya cambia otra fase. Porque hay un cambio de fase. Hasta que no se agote todo el agua, ella no va a subir la temperatura. Pero si yo la tapo la olla, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Qué sucede? Vamos a ver. Yo entiendo que aumenta. Aumenta la temperatura. Eso pasa también, por ejemplo, cuando ustedes ponen los granos a hervir en una olla de presión. Están hirviendo agua, pero entonces se hace en menos tiempo, porque la temperatura aumentó. Porque ahora la olla está presurizada, está tapada. Y si sube la presión, sube la temperatura. Básicamente un principio como este, aquí hay una presión establecida que, por ejemplo, se llama punto de solidificación. Cuando esa presión, el recipiente siempre es esa presión. Cuando la temperatura sube a ese nivel, ya el material que esté ahí o se solidifica, ¿verdad? O se funde.
Y en ese proceso de cambio de fase se mantiene una temperatura estable. Y esa temperatura se usa como referencia. Bien, esa es una manera natural, ya eso es de manera natural intrínseca del material. Y por eso lo llaman punto fijo de la naturaleza. Y en base a eso está definido una escala que se llama Escala Internacional de Temperatura del 1990, la ITS 90. ¿Entendieron? Vamos a ver algo rápido de acá de lo que se llama la termometría por comparación. Aquí, relación primaria, aquí comparación. Estos equipos que ustedes ven acá son medios isotérmicos. ¿Alguien sabe lo que es un medio isotérmico? Diga usted. Que tienen la misma temperatura. Correcto, que la temperatura es la misma independientemente de que usted se desplace radial, vertical o en el tiempo, siempre la temperatura se va a mantener constante. En teoría, ¿verdad que sí? Pero en la práctica no va a ser perfecto, van a haber algunos errores. Entonces, hay básicamente en el laboratorio dos tipos de medios isotérmicos, uno que son de un fluido agitado, como este que ustedes ven aquí, y otro que son de un horno de bloque seco. Tienen un bloque, vamos a ver si hay un bloque suelto por acá. Bueno, hay un bloque seco aquí dentro. Eso que ustedes ven, se pueden acercar si quieren para que lo vean. Con cuidado de que no toquen. Hagan fila. Ah, bueno, ya lo encontré. Míralo acá. Dentro de esto hay ese bloque está ahí. Eso le llaman bloque igualador. Esto es de un material que le llaman Inconel, es una aleación que tiene acero. La función de esto es que como yo voy a calentar en seco, este bloque me va a igualar la temperatura para provocar que sea un medio isotérmico, como decía el joven. O sea, de que si yo mido en este punto, sea la misma temperatura que si mido en este punto. Porque el objetivo es que nosotros vamos a comparar algo con alguien, ¿verdad que sí? ¿Entendieron? Entonces tenemos lo que son los medios isotérmicos que tienen un fluido agitándose. Y utilizan para eso un líquido o un fluido que se llama fluido calotransportador. Es un fluido que tiene muy buenas propiedades de conducción térmica para así provocar lo que se llama que sea homogénea la temperatura, o sea que sea la misma en todos los lugares. El principio de calibración o de medición de temperatura está basado en la ley cero de la termodinámica. ¿Quién me la dice? ¿Quién me la menciona? Ley cero de la termodinámica. ¿No recuerda? Diga usted. Equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir ese equilibrio térmico? ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué dice? La ley cero de la termodinámica dice que hay un punto medio entre dos temperaturas entre la transferencia térmica. Vamos a escucharlo a usted. Que cuando un elemento con una alta temperatura se junta con una menor temperatura, los dos se unen hasta llegar a una temperatura estable, donde estén iguales. ¿Alguien más? ¿Otra idea? Usted, diga. Pienso que es que si un punto A y un punto B están en equilibrio y un punto C está en equilibrio con el punto B, entonces A y C están en equilibrio. Correcto, eso es lo que dice la ley cero de la termodinámica. Entonces ese principio se utiliza aquí en calibración de temperatura. Esto que ustedes ven aquí son termómetros. ¿Alguien sabe lo que es un termómetro? Diga usted. Un instrumento para medir la temperatura. Correcto, es un instrumento que se utiliza para medir la temperatura. Esto que ustedes ven aquí son un termómetro, porque ustedes no le ven pantalla, no le ven nada como nosotros, ¿verdad? Porque se utilizan materiales que tienen ciertas propiedades. En este caso son resistencia. Ustedes saben que la resistencia eléctrica, a medida que si ustedes la someten a cambio de temperatura, ellos cambian su valor de resistencia, ¿verdad? En este caso se utiliza el platino como un elemento resistivo por su alta estabilidad en cuanto a no alterarse cuando hay, o sea, al poder seguir de una manera fiel en los cambios de temperatura. O sea, cuando la temperatura cambia, ellos cambian, la siguen fiel. Aparte de eso tienen una curva de respuesta que es casi 100% lineal. ¿Entienden ahí, verdad que sí? Ok. Entonces, esto que ustedes ven aquí son resistencias, porque estamos viendo temperatura.
¿Cómo lo hacemos? Miren con qué lo hacemos. Este instrumento que ustedes ven aquí se llama puente termométrico. Esto lo que hace es, tiene un resistor de referencia que se lleva a calibrar a un laboratorio de mayor jerarquía, ¿verdad? Que solamente calibra resistencias. Bueno, no solamente resistencia, pero en ese laboratorio se va a calibrar resistencia. Entonces este resistor tiene un valor establecido, fijo, que ya se calibró. Entonces lo que me va a hacer es que me va a comparar el valor que me da esto de resistencia con el valor que me da esto. Y mediante una ecuación, él me va a decir a qué temperatura está expuesto el dispositivo. Por ejemplo, ahí diciendo que tiene 22.46 grados Celsius. Y fíjense que los termómetros están al aire libre. Si yo le pongo la mano, como el cuerpo humano es más caliente, entonces subía a 37, ¿verdad que sí? Entonces, esto mide resistencia y esto lo que hace es que me compara la resistencia que mide este con un resistor patrón, y mediante una ecuación que es propia del termómetro, que eso es una de las cosas que se estudia, él me va a dar un valor de temperatura. O sea, que lo que se mide es resistencia. Lo que se mide es resistencia, sí. O sea, mide resistencia, pero él con la ecuación me la forma diferente. Muy bien. Entonces, miren, esto que ustedes ven aquí es un medio isotérmico agitado. Si yo lo enciendo, para que ustedes de lo de mecánica saben algo de control automático, ¿verdad? ¿Vieron asignaturas de los mecanismos? ¿No? Bueno, si yo lo enciendo, el equipo, por ejemplo, lo encendí, yo le defino a él, yo le digo una temperatura específica, llévame a 75 grados. Y él lo que va a hacer, fíjense que él está midiendo ahora 22, lo que dice el puente. Él va a empezar a trabajar calentando una resistencia internamente para llegar a 75 grados. Y cuando él logra los 75 grados se va a estabilizar y va a decirte, mira, ahora ya llegamos a 75 grados y la temperatura que está dentro de eso es 75, ¿verdad? Entonces, cuando yo vengo a medir con un instrumento, yo voy a comparar entonces la temperatura que me dicen los patrones. Fíjense que están subiendo, ven la curva que está subiendo porque está calentándose. Entonces yo voy a comparar la temperatura que me dicen los patrones con la temperatura que mide el instrumento que yo quiero calibrar. Por favor, configurarlo a 20. A 20. Sí, para que no se caliente. Vamos configurando a 20. Sí. Ahora mismo tiene, si ustedes se fijan, él no es normal que saque esa tubería del baño al refrigerador, pero ahora mismo tiene un aditamento ahí especial, sí, por algunas consecuencias, algunas situaciones del laboratorio. Entonces preferible que no se caliente mucho más de esto. Correcto. Entonces él va a extraer un fluido que está congelado, o sea, bueno, que está congelado, que está frío ahí dentro, lo va a pasar para él poder llegar a que la temperatura aquí se transforme en viento. Perdón, la gente de transferencia de calor, ¿quién está de transferencia de calor? Ahí hay una aplicación muy buena de un intercambio de calor. Vamos a enseñárselo. Lo que hay adentro es un intercambiador de calor. Correcto. Circunstancial por el hecho de que... Esto lo hicimos acá. Míralo allá. Sí. Es algo muy simple, pero resuelve muchas cosas. Es un intercambiador de calor. Sí, ya. Eso que ustedes ven ahí es trinclicor, está como algunos menos 10 grados, ¿verdad? Hagan fila para que entren nosotros. Menos 10, menos 15. Menos 15 grados. Entonces, ese fluido está pasando por aquí dentro y intercambia calor con el líquido que está aquí físico. Bien. Le hago la historia en lo que vamos tirando la bola. Se nos averió el baño, digamos, principal, uno de los principales equipos que utilizamos para bajar la temperatura. Es el que hace las temperaturas de menos 40 a 5 grados Celsius, y se llama. Entonces, el equipo Lauda solamente calienta por unidades, solamente calienta, no refrigera. Entonces necesitamos hacer temperaturas menores que la temperatura ambiente. Si lo dejáramos a él solo trabajando,
por las condiciones de agitamiento y de la vía y todas esas cosas, resulta que él siempre va a calentar hasta una temperatura que no es funcional para nosotros para hacerla, e incluso no la podemos controlar. Entonces recurrimos a esa pequeña aplicación que ven ahí de un intercambiador de calor, de forma tal de que nosotros podamos extraer ese calor adicional a través del refrigerador y poder entonces con el controlador del equipo manejar, recrear temperaturas ya por debajo de la temperatura ambiente que sí podemos utilizar para lo que necesitamos. Lo que significa que ustedes crearon esa aplicación, o sea, ese diseño. Sí, el diseño fue hecho por nosotros. Exacto. Y elaborado por nosotros, y utilizado por nosotros y validado por nosotros. Me gusta eso, ¿sabes? Porque yo siempre le he dicho al estudiante que no es solamente utilizar el equipo, sino tener interacción con software y aplicaciones y estrategias de diseño que ellos persigan para luego poder tener los indicadores que se andan buscando a través de una medición determinada o un proceso determinado. Entonces, no es solamente ver el equipo, sino tener la iniciativa de usar programadores, PLC, crear un diseño, intercambiadores de calor. Y me gustó eso, porque realmente eso lo pone a ellos en el contexto de lo que yo siempre le he dicho, de que nosotros debemos estar aptos ¿para qué? Para saber los fundamentos de termodinámica, pero saber modificarlo y aplicarlo a conveniencia de lo que se persigue en un momento determinado. Por supuesto, por Sí. supuesto. Ahora la necesidad nos hizo actuar de esa manera. Correcto, exacto. Y qué bueno que tuvimos Sí. la iniciativa y arrancamos con eso. Así que, Bien, yo creo que ustedes ven esto, nosotros le llamamos a este tipo de equipo, le llamamos patrones de trabajo, porque son los que interactúan con los... O sea, yo le hablé de jerarquía, ya hablamos de los puntos fijos, pero estos son patrones de trabajo. Hay un patrón que no es un patrón de trabajo, sino que es un patrón más alto. Estos son PT100. Bien. Y nosotros tenemos un PT25 ya, que ya tiene un nivel de jerarquía superior, que serían nuestros patrones principales. Y básicamente eso. Si tienen alguna duda me pueden preguntar. Pregunta, señores, pregunta. solo para que vean, aquí está el CT25. Ok. Es un termómetro que trabaja con el mismo principio que explicó Durán hace un momentito. Es una resistencia de platino. Lo único que esta es de un valor nominal de 25 ohmios. Es mucho más estable y reproduce mucho mejor los cambios de temperatura. Muy lindo, muy frágil, muy caro. Por eso está en el estuche. Además de porque no se utiliza para más que calibrar patrones. Por el tipo de mediciones que brinda, de estabilidad que tiene, se utiliza para calibrar instrumentos de alta jerarquía, por así, como un patrón, ya un patrón de referencia. Termómetros como estos son los que se calibran en celdas de puntos fijos. Un termómetro común y corriente no pudiera calibrarse a este nivel. Lo que estamos hablando de incertidumbres menores de 10 milikelvin cuando estamos haciendo medidas con este tipo de instrumentos. Por casualidad, en algunas empresas se han ellos dirigido a ustedes para crear condiciones de comparación para los termopares. ¿Saben que los termopares son lo que industrialmente hay que alojarlos en diferentes sitios de los procesos, donde su rango de temperatura va entonces a ser seleccionado de acuerdo a los requerimientos? Algunos van de un valor de menos a más, y según de menos a más, según va requiriéndose la porcentualidad de los requerimientos. Entonces hay veces que los instrumentistas, ¿verdad?, tienen que manejar esos criterios de calibrar los termopares, o hay una marca determinada de muchas que hay en el mercado, Wika, Endeshausen, sencillamente. Ellos se acercan aquí para hacer ese tipo de comparación. No, todavía no. Hemos tenido, y bueno, el primer acercamiento que tuvimos acerca de esos termopares con la Universidad INTEC, pero no hemos podido tener contacto con la industria en el tema de eso. De termopares. Eso se lo digo porque yo siempre hago mucho hincapié en lo que es el fundamento de
tener muy en conocimiento las escalas de los termopares, pero aún así si se compran, saber si ellos están dentro del rango del cual dice la planilla de que corresponda, porque a veces tú puedes tener la planilla, pero cuando viene a ver no es la realidad. Entonces la certificación debería estar avalada por ustedes. Por ejemplo, en el caso de la certificación de las universidades, yo entiendo de que cuando esos elementos, ¿verdad?, se tienen en los laboratorios, es importante que el estudiante conozca la normativa de certificación, porque por ejemplo ahora las universidades de ingeniería se están certificando, y una de las razones por la cual lo hemos traído acá es para que sepan que hay que tener una alianza de los fundamentos y los trabajos que ustedes hacen ante la certificación, porque las escuelas de ingeniería tienen que tener una normativa y el aprendizaje debe saber manejar todos estos criterios a favor de una gestión industrial que luego fuera tendría que ser internacional, porque ustedes vienen de los patrones internacionales y ellos no pueden entonces no tener conocimiento, ellos deberían tener esos conocimientos, y por eso es lo que hemos querido acercar a ustedes para que así puedan estar a la par con otro tipo de instituciones internacionales. Sí. Como Durán decía al principio, la metrología es solo una parte dentro de todo lo que es la infraestructura de la calidad. La normalización es otra parte. Y la evaluación de la conformidad, las certificaciones, acreditaciones son la otra parte que hacen que todo esto se amarre. Exacto. Alguien tiene que decir cómo se van a hacer las cosas, cómo es la forma correcta de hacer las cosas, esa es la normalización. Y alguien tiene que decir que las cosas están bien. Tiene que evaluar que lo que se está haciendo esté bien. Y esos son la gente que hace la certificación. Ahora, ¿cuándo sabemos que las cosas están bien? Utilizando la metrología, porque no se puede tener ningún proceso claro si no se tienen mediciones claras, en base a la cual tomar decisiones. Exacto. Entonces, todo eso es un conjunto que viene amarrado, que viene sistematizado para que se dé tanto aquí en República Dominicana como a nivel mundial. Es importante señalar que cuando un proceso industrial se hace, así como vino la joven con la carne, ¿verdad?, y verificar siempre su muestra, eso afecta de una manera tan grande, de que si la masa que tú estás manejando en un proceso determinado tiene una diferencia de temperatura, y vamos a poner el caso de quién, de los combustibles. Ajá. Usted tiene más experiencia que yo en eso. Hágale saber a ellos qué tanto se pierde por tener un diferencial de temperatura a la hora de comprarlo o a la hora de usar o a la hora de hacer inventario. Bueno, Para que así ellos tengan una idea. Eso, yo ahora no tengo el dato específico Sí. de qué tanto volumen se pierde por incremento de Temperatura, Yo lo ajá. que sé es que nosotros lo pagamos porque sí se considera Así en es. el precio de venta y de compra. Exacto. Y nos lo transfieren a nosotros los usuarios. Así es. Pero sí, un margen, un cambio de temperatura en el volumen es significativo en los combustibles líquidos Sí, y en los gaseosos mucho más. así es. Eso impacta tanto los errores en temperatura, impacta tanto a procesos de venta y compra como a procesos de producción. Así es. Durán lo mencionaba ahorita en procesos de producción de cárnicos, cosas así, pero también a nosotros que nos toca la metalurgia, saber que producir un metal, cualquier tipo de producto metálico que tengamos, fuera de los parámetros de temperatura, pudiera dañar el material, o incluso, viéndolo del otro lado, fundir un material a una temperatura mucho más alta de la que requeriría, nos está haciendo consumir más energía, lo que va en detrimento de la producción, ¿verdad? Porque entonces estaríamos invirtiendo más energía de la que necesitamos. Entonces, tanto para un lado como para el otro, el control de temperatura en los procesos industriales es vital. Muy bien. Aquí manejan los criterios de ciencia de los materiales. Porque yo vine la otra vez y cuando vine pude observar que ustedes tenían la cristalografía como de pequeñas maquetas donde las moléculas que forman o la estructura molecular de cada tipo de material. Vi en un área de ustedes que había como una ligera maqueta, ¿no?, que daba, y sobre todo cuando hablamos de lo que es la estructura molecular, una condición de fundición cuando cambia de temperatura brusca, eso crea unas condiciones muy diferentes a lo que usted esperaba a la hora de tener el enfriamiento. Entonces,
Por eso yo entiendo que también aquí se deben manejar estos criterios de ciencia de los materiales, porque cuando los resultados finales se van a obtener de un proceso ya de metalurgia, ¿no? Es basado en lo que mide para luego saber que midió bien y que luego al final no haya un error de esa diferencia mínima de temperatura, ¿no? Que a veces para nosotros es mínima, pero para la predicción y calidad del producto es drástica. Sí. ¿Alguna pregunta acerca de lo que Durán ha dicho? Yo le iba a decir, Hamlet, para ver si le demostró a usted el punto triple, para que vean un punto fijo de visible. Ahora tan solo vamos a ver la celda, porque no está hecho Pero esto es una celda de punto triple del agua. ¿Recuerdan lo que es el punto triple? ¿Recuerdan? Ya Durán lo mencionó ahorita. Es un espacio donde nosotros podemos recrear los tres estados al mismo tiempo. En esta celda es que se da el punto triple del agua. Lo que ustedes ven, bueno, en realidad lo que ustedes ven, no, lo que no ven ahí arriba es vapor de agua. Esta celda, al igual que los otros puntos que mencionaba Durán, está presurizada a una presión especial. Esa presión es la del punto triple del agua. Cuando nosotros extraemos calor de esta celda, podemos formar dentro de ese pozo pequeño que se ve aquí, lo ven dentro, hay un pozo termómetro. Podemos crear en torno a esto una capa de hielo. Cuando esa capa de hielo entra en contacto con el vapor de agua que está aquí arriba, en ese momento se da el punto triple del agua. Se da a una temperatura única conocida en la naturaleza, a esta presión. Y ese es el 0.01 grados Celsius o 273.16 Kelvin sin el grado. Temperatura termodinámica. Esa es la temperatura termodinámica del punto triple del agua. En base a esa temperatura es que se define el Kelvin, que es la unidad de la temperatura termodinámica, ahora mismo en el sistema internacional. Después del 20 de mayo eso va a cambiar, pero todavía está definido en torno al punto triple del agua. Hablen un poquito de la calidad de esa agua, para que ellos sepan que no es un agua común y corriente. Sí. Esta agua no es normal. Esta que se bota así, porque solamente es para conservar. Pero la que está dentro, ¿se ve? Sí. Es un agua con niveles de isotropía controlados. O sea, la cantidad de moléculas de hidrógeno que tiene, de los isótopos de hidrógeno que tiene, están controlados. Los tritios, deuterios, todos están. Esta, es decir, recuerdo, se llama Protocolo de Viena. Es un agua que está controlada para que siempre que se congele a una misma temperatura y el vapor que hay aquí siempre esté a la misma temperatura. ¿Se entiende? Ustedes se pueden dar cuenta, si ustedes congelan agua simple y llana, que se congela cerca de los 0 grados Celsius, ¿verdad? Pero si usted le echa sal al agua, ¿se han dado cuenta qué pasa para congelarla? Sí, se congela a una temperatura más baja. O sea que la calidad del agua, la cantidad de sólidos disueltos de sales que tenga el agua, afecta la temperatura a la que cambia de estado, cambia de fase. Entonces, la temperatura que debe recrear el punto triple del agua debe ser con agua controlada, debe ser un agua pura, debe ser un agua especial. Entonces, esa misma agua es la que se utiliza con ese mismo protocolo que se trata el agua para que se utilice en la fabricación de todos los puntos triples que hay en el planeta. Así que el protocolo de Viena que define qué cantidad, qué es la composición del agua que tenemos. No es un agua normal. Simple. Bueno, así que, pero es agua, H2O. Y en base a eso es que podemos, esta es la temperatura que mejor se conoce hasta ahora, definida, documentada, es la temperatura que mejor se conoce en el punto triple hasta ahora.
Bien. Ya a partir del 20 de mayo va a ser. Va a Ya ser ahora hasta otra. esto va a tener su incertidumbre. Hasta esta temperatura. Y que Ya sepa, vamos. y que sepa incertidumbre es no tener precisión. Que es lo aproximado a lo que se considera que puede manejarse como bueno y válido, pero Sí, tiene el problema de que la precisión nunca es exactamente igual. eso es Entonces, algo. incertidumbre es porque algunas condiciones adversas, ¿verdad? Ujú. Hacen de que exista esa diferencia mínima. Sí, sí, sí. Porque es que la medición exacta no existe. O sea, La medición exacta no existe. Entonces aquí hay varios elementos que pudieran hacer que yo dude de la temperatura que pasa. ujú. Puede ser que la presión a la que esté tapada la celda quizás no sea exactamente a las 667 pascales que debe tener eso para que sea la presión del punto triple del agua. O quizás la composición del agua se pasaron unos cuantos átomos más de esto Ujú. que de esto, o quizás se pichó la celda y yo no lo veo. Pero olviden que hay sí elementos que afectan. Pero estamos hablando de que estos son alrededor de 40 a 60 microkelvin de incertidumbre que tiene un punto triple de agua. Si usted no se da cuenta cuánto es cero, o sea, los sentidos no se dan cuenta de cuando tú tienes quizás 0.2 grados por encima o por debajo de una temperatura, uno no lo distingue con las manos. Imagínense tomar 1 grado y dividirlo en 1.000.000 y sacar 40 partes de eso. Esa es la incertidumbre que se tiene con estos instrumentos. De esa temperatura. Esa forma de burbuja es producto de agitación por aire o Sí, es una bomba de aire Una bomba que de aire. inyecta para mantener homogéneo el baño. Este equipo puede mantener la realización de la celda del punto triple del agua por meses. En realidad tiene muy buena esa temperatura del agua ahí en ese momento, ¿cuál podría ser? Esta. En realidad está cerca de 2 a 3 milikelvin por debajo del punto triple. O sea, Oh, punto 8, o sea, 9 milikelvin, 8 milikelvin, 7 milikelvin la temperatura. 0.07 estoy hablando, ¿verdad? 0.00. Un poquito por debajo para que se conserve y no se derrita la manta cuando está realizada. Ahora no, pero sí, sí. entonces el equipo se alimenta de energía eléctrica. Sí, tiene un equipo de soporte Sí, ininterrumpido de electricidad un PS. controlado para que por sensibilidad del equipo. Sí. Ajá. Preguntas. Y es frío. Sí, sí. Por eso decía que como se ve hirviendo, no piense que era caliente. No, no. Es frío. Es para que no se vaya a congelar una parte del baño. Entonces, Sí. si se congela el baño, se daña la celda. Exacto. Se dañaría la celda. Cualquier aumento o disminución de presión allá adentro rompe la celda. Grave. Eso es terrible. Bueno. Un tercero absoluto. Es por el efecto termoeléctrico. Averigua. El equipo se enfría y se calienta. Se enfría, ¿verdad? Por efecto termoeléctrico. ¿Recuerdan ustedes? Todo en el ámbito termodinámico, efecto sí. 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 A través de las celdas Peltier puede transformar una diferencia potencial en un cambio de temperatura. El ensayo del cero absoluto, por ejemplo, lo más, o sea, se tiene con mucha frecuencia aquí, el llegar a ver esa, El cero absoluto. sí, hay alguna forma de que, porque nosotros en teoría le hablamos mucho a ellos del cero absoluto, pero en términos de laboratorio todavía, No, yo todavía, para mí, todavía el cero absoluto es ideal. sí, o sea que No es, hemos podido. y como laboratorio lo más que uno podría acercarse es haciendo algunas estrategias, ¿verdad? De la cual no sé si aquí alguna vez algunos se han podido conferir con algún equipo especializado o si han tenido experiencia en otra parte del mundo donde algún otro laboratorio le pueda ofertar
ese tipo de observación? Bueno, yo, la experiencia, hasta ahora el laboratorio solo ha podido bajar a menos 40 grados Celsius. Eso es lo que nosotros tenemos Ok. como... Menos 40 Ahora. grados Celsius, sí. Ahora, en el CENAM, Durán mencionó el Centro de Meteorología de México, ellos tienen unos, y ni siquiera es para temperatura, es para la recreación del segundo. Ujú. Allá tienen un reloj atómico. Entonces, para la definición del segundo se necesita que el átomo de cesio esté a 0 Kelvin. Ujú. Entonces se hace a través de técnicas, Ujú. se ha logrado bajar estamos hablando de 90 microkelvin por encima del cero absoluto, porque ni siquiera han podido llegar a Allá, ok. todavía para nosotros es imposible lograr tener un espacio Exacto. donde podamos tener cero energía, que es lo que se supone que es el cero absoluto, donde hay ausencia total de energía. Ujú. Y entonces poder medir en una condición como esa es todavía ideal para nosotros. Pero yo espero que la humanidad llegue. Sí, ya estamos cerca. Antes no era nada y ahora somos más. Sí. Estos equipos realmente han evolucionado y fíjese hoy en día cómo usted tiene un laboratorio de verificación y anteriormente eso, cuando empezó la humanidad, nunca había pasado por estas estancias. La electrónica ha podido desarrollar una serie de apoyos a través de la tecnología para que hoy en día estemos mayor soportados, ¿verdad? Para tener los valores que requeramos en un momento determinado. Porque antes la cosa era más lenta, había que esperar mucho, pero ahora en un ratito ya uno tiene lo que debe saber para luego tomar decisiones mayores en un momento determinado. Aquí Sí. y lejos. Y lejos, Y lejos, sí. porque ahora también tenemos la oportunidad de trabajar rápido con la tecnología Sí. y trabajar a distancia. A distancia con ella, exacto. Bueno, yo creo que ha sido bien interesante este laboratorio de termodinámica. Le digo yo a ellos que este es lo más que tiene el país, lo más grande en términos de... De medición de temperatura. Sí. Que es una de las especialidades que tiene la termodinámica en fundamento, y la energía es a través de ustedes que se cotiza con la mayor eficiencia, porque otro nunca podrá saber más que ustedes. Bueno, nosotros seguimos, la institución sigue trabajando para capacitarnos, Sí, porque en realidad cuando salimos, o bueno, dentro del país, siempre que decimos laboratorio estamos representando al país. Entonces, es una responsabilidad mantenernos siempre avanzando en ese entorno para poder ser competitivos y también estar a la par con los otros, digamos así, científicos del ámbito de la, Sí. de la meteorología a nivel mundial. No podemos quedarnos atrás, aunque nos falta mucho por bueno. Y ese, tampoco. el proceso de triple estado para los otros fluidos es igual al del agua. Bueno, ahora mismo tan solo tenemos dos puntos. El del agua, que lo hacemos así como yo decía, tenemos el líquido y el vapor de agua, entonces a través de técnicas sacamos el calor del medio para poder crear el estado sólido. Con el mercurio lo que hacemos es que lo congelamos todo, la celda la ponemos a menos 42 grados Celsius, se congela, entonces luego inducimos la capa de fluido, de líquido que vamos a tener dentro de la celda. Cuando se congela quedan dos estados solamente, el sólido y el gaseoso. Entonces calentamos, ahí al revés, ahí calentamos para hacer que la celda se vaya fundiendo muy paulatinamente, y en ese momento en el que está fundiéndose se da la temperatura del punto tripela, en el que está haciendo el cambio de estado. Es la parte provechosa que tienen los cambios de fase, que mantienen la propiedad temperatura constante, ¿verdad? Si tenemos la propiedad presión constante con temperatura es constante durante todo el cambio de fase. Mientras quede una molécula de mercurio sólido, se mantiene la temperatura.
Y en caso del alcohol, del ingerible, ¿es posible alcanzar un punto triple? Vamos a intentar. Pero no, creo que no se ha hecho, porque vamos a ver, El alcohol básicamente lo usamos, nosotros usamos alcohol, pero como etanol, pero como líquido calotransportador. transportador. O sea, ustedes el que vieron allá, eso es aceite de silicón, Sí. pero nosotros cuando estamos haciendo temperatura fría, menos 40, podemos usar alcohol, etanol, al 95%. Entonces, pero simplemente lo usamos para aprovechar la propiedad que tiene de conducir el calor. Hay que averiguar, vamos a poner esa Está bueno. de llevarlo al comité técnico de temperatura. Si hacemos un punto fijo con... Porque mira, a menos 40 no se congela. O sea que el alcohol va hacia un punto bien bajo. En 80 que llega a congelarse, en 80. En 80. Hay que ver la pureza del alcohol. Sí, la pureza. O sea que también hay que... Y ya tenemos el del argón por ahí, en 80 y pico, y el de nitrógeno. También hay puntos fijos mucho menores que los menos 40. Hay una, un punto triple de argón. hay una experiencia que yo a ellos lo llevo a Coastal. Entonces ya tenemos el tipo de combustible que viene en el barco, pero a la hora de operacionalizarlo está a menos 40. El menos 40 es el valor de referencia para poder mantenerlo en el estado líquido. Entonces es importante que ustedes hayan hablado de eso, porque realmente toda esa infraestructura lo que maneja es el buque que viene con el estado líquido del licuado de petróleo, para luego entonces manejar una temperatura de control donde luego ella deberá estar depositada en los tanques y a menos 40 es la temperatura que se va a manejar su conservación. Si esa temperatura empieza a subir, entonces el cambio viene y despresuriza el tanque, pero entonces ellos tienen que saber liberar esa presión o quemarla en un flare en caso de que haya un error para un incremento de temperatura. Cuando decimos incremento es porque a pesar de que esté menos, cuando entonces ya se aleja de 40 es porque está calentando. Entonces empieza a evaporarse, a expansionarse, le mete presión al tanque en condiciones que son no favorables. Mecánicamente, por la estructura de lo que es el diseño, usted tiene que liberar esa presión. Pero sí hay entonces esos criterios de saber medir y ver y estar seguro de que eso es lo que debe ser. Es lo que yo también veo aquí, la precisión de cada una de esas mediciones, que hay que medir en este punto esa temperatura, saber si sigue allí igual, si los chillers que tienen mantienen esa misma temperatura, para crear entonces esa precisión en lo que es el control del proceso. Si eso cambia, entonces ellos lo desconocen, o si no se dan cuenta que hay un error, cuando de una vez estamos teniendo condiciones catastróficas. Y por eso la precisión debe estar de una vez debidamente certificada, para que cuando eso se tome en cuenta, que eso pueda ser lo que es la decisión efectiva en el momento efectivo. Hay butano, que es un tanque que viene con una parte, que debe manejarse con una temperatura también, porque eso lo combina con la parte que trae el barco. Entonces esas combinaciones son de las que van a crear el poder calorífico del gas propano. Del propano que nosotros consumimos. Exacto. Más preguntas. ¿Tiene una pregunta? Yo creo que no, ya. No. También. No. Excelente.